No muy aplicable, pero sí muy interesante, muy interesante. Vamos a tratar de darle algo de aplicación para que se vayan con algo práctico, pero la realidad es que no es de esa manera, no es necesariamente así. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, Salmos capítulo 7, para los que están en casa viendo la transmisión por medio de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, y es un placer poder estar con ustedes en sus hogares por medio de estos medios. Bien, nuevamente Salmo capítulo 7, va a ser todo el capítulo del 1 hasta el 17. Dimos una introducción de esto la semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos algo acerca del título de este salmo, que dice, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Ahora, antes de empezar, este capítulo es imprecatorio. La categoría es imprecatorio. Si ustedes recuerdan, el imprecatorio implica una petición de castigo hacia los enemigos. En este caso, la parte imprecatoria comienza a partir del versículo 11. Si Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío, así no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Por lo tanto, esos versículos son los que están mostrando que es imprecatorio. Dios va a juzgar, Dios está listo con su espada, con su arco, con sus saetas, y los va a juzgar, va a ser feo, ¿va? Entonces, por esos versículos cae dentro de la categoría del Salmo 7 de los imprecatorios. Dios, ten juicio o haz juicio contra tus enemigos, contra mis enemigos. Bien, ahora, regresando al título, dice Sigaión de David. La palabra Sigaión no tenemos ni la menor idea qué significa. La verdad es que hay muchas versiones o muchos traductores del hebreo hacia diferentes idiomas, y la verdad es que ninguno concuerda. Su origen está nublado. Nadie realmente sabe qué significa la palabra Sigaión con certeza. Lo que todos están concordando, sin embargo, es que la palabra Sigaión tiene que ver con algo que es musical. Es un término antiguo hebreo, un término musical, pero qué es exactamente no sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es un canto para un solista. Esto porque es que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cusil. Si se ve esa palabra cantó en el hebreo, literalmente es singular y no plural, está hablando de un solo individuo. Ahora, cuando nosotros leemos otros títulos dentro del libro de los Salmos, podemos ver que es un coro completo, pero en este caso no es coral, es individual. Por lo tanto, esto es un himno solista, tiene un cantante específico. ¿Y de qué trata este canto? Pues este canto trata acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Por lo tanto, este individuo llamado Cus, de la tribu de Benjamín, que es la misma tribu de la cual viene Saulo, de la cual vino el apóstol Pablo, este Cus aparentemente dijo palabras en contra del rey David. ¿Cuáles palabras exactamente? Pues no sabemos, la verdad no viene en esta sección. Ahora, fuera de Salmos 7, se desconoce totalmente quién es este Cus. No vuelve a aparecer jamás en las páginas de la palabra de Dios. O por lo menos que nosotros sepamos, este Cus está exclusivo o es exclusivo a este Salmo 7. ¿Quién es específicamente este Cus que hace o levanta palabras acusatorias en contra de David? No sabemos. Muchas personas asumen
que hay dos posibilidades. Algunos creen que este Cus puede ser, número uno, una persona que era cómplice junto con Absalón, cuando Absalón se rebela en contra de su padre. Es decir, que este Cus posiblemente era una persona dentro de la corte real, una persona que estaba cerca a David y a Absalón, siendo un cómplice junto con Absalón. Entonces, esa es una postura. Una segunda postura, que yo creo que viene siendo mucho más exacto o más preciso, aunque vuelvo a repetir, no podemos saberlo porque no aparece fuera de este capítulo. La segunda postura sería que este es un salmo temprano, es decir, un salmo temprano en la vida de David. La segunda postura es que este Cus es una persona que estaba trabajando para el rey Saúl, previo a que David fuese rey. Entonces, mientras Saúl era rey, esta persona Cus acusa a David delante del rey Saúl, haciendo o causándole problemas a David. Entonces, algunos piensan que es temprano, que es durante el reinado de Saúl, este Cus dentro de la corte de Saúl, o que puede ser tardío durante ya el reinado de David y la rebelión de Salomón, y este Cus un cómplice del reinado de David, y este siendo un cómplice de Absalón. Bien, entonces esas son las dos posturas. Yo creo que el segundo sería lo más preciso, yo creo que es un poco más, tiene más sentido. Entonces lo vamos a tomar desde ese punto de vista, que este Cus, es un Cus que sería o es una persona, es un individuo durante el tiempo temprano en la vida de David y no tardío. Vamos a empezar con una oración y espero que esto sea de bendición para ustedes. Señor Dios, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por esta su palabra. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada creyente, nos ayude a entender la profundidad de tu palabra, Señor, y ver qué es lo que aconteció en la vida de David durante este tiempo y la acusación de este hombre benjamita, que es el individuo, el personaje Cus. Le pedimos, Señor, que podamos encontrar también aplicación para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a hacer aplicación. Gracias, Señor, por su salvación tan preciosa, por esta su iglesia local, Señor, y le pedimos, Señor, le damos gracias por las iglesias que se encuentran en todas partes del mundo, aquí localmente, Señor, que están predicando la sana doctrina, y por esas iglesias que están el día de hoy celebrando el día miércoles de oración, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Bien. Versículos 1 y 2. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Automáticamente vemos que este canto es una oración levantada hacia la persona de Dios. Dice: Jehová, Dios mío, por favor, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Versículo 2: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. En vista de estar en circunstancias desesperantes, David dice: Jehová, Dios mío, levanta esta petición, en ti he confiado. David está en plena confianza que Dios lo librará de estas circunstancias tan feas y en este caso, su acusador, que tiene palabras mentirosas en contra de él, que es este individuo Cus. Y él está depositando toda su confianza en que Dios lo librará también de esta calumnia que tiene en contra de él. Esta misma oración realmente es algo que nosotros como cristianos debemos de tener. Él ya era creyente. La salvación que él está pidiendo no es una salvación de su alma. Si David era salvo, él no estaba pidiendo por salvación de su alma. Él estaba pidiendo por la salvación de las circunstancias horribles que estaban pasando alrededor de él.
Como cristianos esto es lo mismo. Estamos en este mundo, hermanos, estamos en este mundo y vamos a tener problemas. Y la verdad es que este mundo odia al cristiano. El mundo odia a la persona que es salva. Si tú estás haciendo bien tu trabajo como creyente, el mundo no te ama. El mundo no te va a amar. Eres el bicho raro porque no eres de este mundo. Y siendo ese bicho raro vas a tener problemas y circunstancias horribles en este mundo, en esta vida. Por lo tanto debemos de estar pidiendo, no, pues si ya eres salvo, si ya has recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces no estamos pidiendo por la salvación, porque esa ya la tenemos, sino que estamos pidiendo por la liberación de aquí. Estamos pidiendo por una paz en este mundo. Señor, tráeme paz, líbrame de este asunto. Vamos a tocar esa idea un poco más adelante en otros versículos también. Pero la liberación debe de ser: líbrame de aquí, líbrame de lo que está sucediendo en este planeta. Señor, ya ven pronto, arréglalo, sácame de esta miseria, sálvame. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta debería ser la oración también del creyente actual. Líbrame. Y no nada más líbrame de las circunstancias, líbrame del pecado que me agobia. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que el hecho de que somos cristianos no implica que dejamos de pecar. Bueno, dejamos de pecar, pero podemos caer en pecado. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Entonces, la petición de liberación no nada más es: sálvame de las circunstancias, sino cámbiame y líbrame de del pecado que yo hago en contra tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo me cambie. Eso es santificación progresiva. Entonces debemos estar pidiendo no nada más para la liberación de las circunstancias que nos rodean, sino también la liberación del pecado en el cual el cristiano puede caer. Nuestra petición de liberación debe de ser mucho más amplia, no puede ser tan ambigua. El Señor, líbrame de las cosas que no, líbrame de mi pecado también. El perdón ya lo tenemos. Pero mientras que estemos en esta carne, en esta vida, vamos a caer en pecado. Y tenemos que pedir por esa liberación, por esa santificación progresiva. Bien, versículo 2. Ahora, este versículo es muy importante porque se va a conectar después con el versículo 6. El versículo 2 se conecta con el versículo 6. Ahorita vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero el versículo 2 es interesante porque esto nos muestra el corazón o la experiencia pastoral que tenía David. Me refiero a su experiencia pastoral literalmente como pastor de ovejas. Si ustedes recuerdan, David no solo fue músico. Si nosotros recordamos, la Biblia nos dice que él fue músico, él tocaba el arpa, y gracias a eso es que él escribió tantos salmos. Recuerden, los salmos son los himnos que los hebreos cantaban. ¿Por qué? Porque el rey David era músico y él hacía esto. Entonces no solamente era músico para poder escribir tantos salmos, sino que dentro de sus salmos él hace mucho recordatorio de las cosas previamente vividas. En este caso, él está haciendo un recordatorio del tiempo cuando él era un pastor de ovejas. Esto lo vemos en el versículo 2, hablando de un león que devora a una oveja. Vamos a verlo, versículo 2 dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces él está recordando su tiempo de pastoreo en los campos cuando llegaba el león o cualquier, bueno, en este caso león, pero pudo hacer cualquier otro animal y destrozaba a sus ovejas. No había ahí, el pastor de ovejas posiblemente no vio, no puso atención, o yo qué sé, o llegó el animal y devora a este pobre criatura, y era violento. No sé si ustedes han visto Discovery o Animal Planet, toda esa cosa, y ven cómo llega el león y agarra las gacelitas y los animalitos chiquitos, y nada más ves una pierna por allá,
una patita por allá, sangre y tripas por todas partes. Es violento. El ataque de un animal así es violento. Entonces él está diciendo, Señor, líbrame de este individuo, Cus, que ciertamente es como un león. Está comparando a esta persona, Cus, con un león y está diciendo, él me puede destrozar. A causa de ese versículo 2, nosotros entendemos entonces que Cus era una persona con cierta importancia. Si no hubiese sido así, entonces pues las palabras de Cus no tendrían gran valor. Pero las palabras de Cus afectan cual león violentamente. ¿Por qué? Porque aparentemente Cus era un individuo feroz. Era un enemigo feroz de David. Y sus palabras tenían un valor muy fuerte dentro de la corte del rey. Nosotros en la actualidad debemos de pedir liberación también del león. Porque dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás también es un enemigo fuerte. ¿Y saben qué? Ese enemigo está en la corte real del Rey de Reyes. Recuerden, de acuerdo a lo que leemos en el libro de Job, Satanás no está en el infierno como muchos creen. Satanás está en el infierno. No, no está en el infierno. De acuerdo al libro de Job, él está en la presencia de Dios. Es decir, que él está en el cielo, acusando a los hijos de Dios. Es decir, que él está dentro de la corte real. Y Satanás, el león, habla palabras acusando a los hijos de Dios. De la misma forma en que Cus era un león fuerte, feroz, dentro de la corte del rey, una persona informativa y metiche y chismosa y diciendo calumnias en contra del individuo David. Nuestra liberación debe de ser, debemos de pedirle a Dios que obviamente la salvación, si usted ha recibido a Cristo, usted es salvo. Pero las tentaciones y la posibilidad de caer y todos los otros problemas aún las tiene. ¿Por qué? Porque el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el cristiano no está haciendo este tipo de oraciones como la que levantó David, líbrame, Señor, de este león feroz que me va a violentamente destripar como a una ovejita. Líbrame. El cristiano tiene que tener esa oración. Si no lo haces, si no estás en el estudio, si no estás íntimamente con el Señor, vas a tener problemas y ese león va a llegar y te va a destrozar y vas a tener problemas. No perderás tu salvación, pero vas a tener problemas muy serios. Busquemos en oración a Dios y pidamos por la liberación, por la santificación progresiva. Oremos para que nos libre de este león rugiente que anda violentamente tratando de matar a las ovejas. Versículos 3 al 5. Gracias, hermano. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. De los versículos 3 al 5, nosotros vemos la defensa que está dando David. David está diciendo en estos versículos, soy inocente. Eso es a los versículos 3 al 5. Él está diciendo, si es que yo he hecho esto, si yo realmente lo hice, entonces dice, versículo 5, que me persiga mi alma y me alcance y me deshonre y me muela en el polvo de la tierra. Él está diciendo, si soy culpable, acepto entonces
el castigo y la retribución y el juicio y todo lo que venga. Si es que soy culpable. Él no está diciendo que no es pecador. Él está diciendo que no es culpable de ese crimen, sea cual sea, del cual se le está acusando. Y dice, y si he pecado, y si esos verdaderamente son mis cargos y yo lo he hecho, entonces venga el castigo, venga la penalidad, venga el resultado, venga la consecuencia. Que me deshonren, que me oyen, que me pisen en el polvo, en la tierra, que me humillen, que me hagan lo que me tengan que hacer, si es que soy culpable. Pero él está diciendo, no lo soy. Se me hizo muy interesante ahorita el versículo 4, tomándolo desde el punto de vista de que esto es un salmo temprano, refiriéndose al reinado de Saúl y que Cus haya sido una persona dentro de la corte de Saúl. Tomándolo desde ese punto de vista, en el versículo 4 dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Eso me llama mucho la atención. Hubo dos ocasiones en que David pudo haber asesinado a Saúl. Lo pudo haber matado en la cueva de Adulam, y lo pudo haber matado también cuando éste estaba dormido exactamente en el campamento. Entonces, en dos ocasiones él pudo haber asesinado a Saúl, pero no lo hizo. Entonces, ese versículo 4 a mí me llama la atención por ese hecho en lo que hay ahí en paréntesis. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Lo dejé vivir. Él era mi enemigo, lo dejé vivir. Entonces, al contrario, no le he hecho mal. Entonces, por lo tanto, soy inocente. Me llamó mucho la atención eso. Y finalmente, al final del versículo 5, viene la palabra ya muy conocida, Selah. Recuerden, eso implica una pausa. Puede ser ya sea una pausa musical o una pausa para meditar. Pero si lo tomamos en cuestión a la meditación, entonces eso implica que debemos de meditar en la circunstancia, en la oración, el problema que tenía David. Y ciertamente nos hace pensar mucho en su inocencia. Tenemos que pensar en eso. Si él no fuese inocente, él no diría lo que dice en los versículos 3 al 5. Continuamos. Versículos 6 al 11. Okay, vamos a leerlo rápidamente. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ok. Vamos a tocar nada más el versículo 6 por un momento. Si ustedes recuerdan, yo les dije que el versículo 6 está conectado o tiene conexión con el versículo 2. En el versículo 2 él dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. En el versículo 6 dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Déjenme explicarles. Esto tiene una intención de padre hacia el hijo. Él está diciendo, yo soy la oveja que está siendo destrozada. ¿Sí? Del versículo 2, yo soy la oveja que va a ser destrozado por las mentiras de este hombre Cus. Me van a destrozar. Y después dice en el versículo 6, levántate por favor, oh Jehová, en tu ira álzate en contra del león que me está atacando. La idea es esta. Yo estuve pensando en esto hace unos momentos y estaba pensando, cuando un padre, vamos a suponer que un hijo está siendo atacado por un perro rabioso, un perro enojado, un perro grande. No, esos no atacan. Ok. Bien, un perro grande. Está siendo atacado tu hijo por un perro grande. ¿Y qué es lo primero que hace un niño?
grita para su mamá y su papá, ¡mamá, mamá, papá! El niño bien desesperado y trae al perro encima. ¡Mamá! En una desesperación grande empieza a gritar por su madre y su padre, este niño, ¿verdad? Okay. David sabe que él es un hijo de Dios. Y cuando él está diciendo que él es una oveja siendo atacada por un león, ¿qué le está diciendo a Dios Padre? ¡Levántate, papá, padre, por favor, levántate y sálvame de este león! Está gritando por su padre. Eso es lo que está haciendo David aquí. Está diciendo, Señor Dios, yo soy esa oveja que está siendo atacada por este león Cus, pero tú eres mi padre, por favor, Señor, levántate en furia. No, hombre, si yo veo a un perro atacar a mi hija, a mis hijas, ¿qué hago? Pues violentamente yo voy a ir contra ese perro. Yo voy a agarrar a ese perro y yo voy a ser altamente violento con ese animal que está atacando a mis hijas. Eso es lo que está pidiendo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. En este caso, levántate, álzate en contra de la furia de este león en particular, el cual es Cus. Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Esto de levántate, oh Jehová, es una frase que aparece varias veces en la palabra de Dios y siempre es un llamado en angustia. ¿Sí? Siempre es un llamado en angustia. Señor, levántate por favor porque estoy siendo atacado. Ayúdame, Señor. Y déjenme decirles que como iglesia nuevo testamentaria, como hijos de Dios, en la actualidad aún tenemos ese mismo Padre. Y cuando el cristiano está siendo agobiado por las circunstancias y los enemigos, o en este caso ya hablamos de león rugiente, Satanás, nosotros debemos de exclamar de esa misma manera: Señor Dios, por favor, levántate y líbrame de esta situación, líbrame de mi pecado, líbrame de todo lo que está ocurriendo. El león rugiente me está atacando, Señor, levántate con tu ira y atácalo, por favor, y quítamelo de encima. Vamos a ver otros versículos donde aparece esta frase. Salmos capítulo 9 y versículo 19. Dice: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Otra vez en angustia. Lo vemos también en el capítulo 10 y versículo 12. En el 10:12 leemos: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. También lo vemos en el 17:13 y en otros lugares. Este es el último que vamos a ver. En el 17:13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Entonces la idea de levántate, oh Jehová, siempre es un grito de angustia, es una oración, y esa misma oración la debemos de practicar en la actualidad, porque el león rugiente sigue ahí, sigue aquí, aún está aquí. No ha llegado el momento que Dios lo ha echado al lago de fuego. Por lo tanto, esa petición que hizo David hace tantos años sigue siendo necesaria hoy, hasta que Satanás no sea echado al lago de fuego. Esa oración debe de prevalecer en nuestros corazones. Versículo 8. Bueno, 7. Te rodeará congregación de pueblos. Aquí tuvimos muchos estudios. Estudié mucho precisamente del versículo 7 y ha sido difícil. 7. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto.
8. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Bien, si nosotros vemos aquí el versículo 7, fíjense, como saben, por el hecho de que soy bilingüe, siempre tengo que estudiar en inglés también, y en el inglés leo un poco diferente, me llamó mucho la atención y comparé el inglés y el español con el hebreo original, y pues el inglés terminó siendo deficiente. Es más correcto nuestra versión en español, pero déjenme explicarles. En el inglés original dice, te rodeará congregación de pueblos y por ellos vuélvete a sentar en alto, por ellos hazlo. Okay. En otras palabras, la forma en que lo interpretan los comentaristas británicos y estadounidenses, ellos dicen que David está haciendo una petición diciendo, líbrame Señor de este león rugiente que es Cus, para él, líbrame de Cus, y no lo hagas por mí, sino hazlo por ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Si yo hago esta petición y te pido que me quites a Cus de encima, esto va a beneficiar a todo el pueblo israelita. No nada más me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a la congregación de pueblos. Versículo 7. Va a bendecir la congregación de pueblos. Todos van a ser bendecidos. El pueblo israelita será bendecido si tú sacas a Cus de esta ecuación. Y no lo hagas por mí, hazlo por ellos. Entonces, esa interpretación es la que viene en inglés. Sin embargo, ellos lo toman de la palabra hebrea wilahá. El problema es de que esa palabra wilahá no viene en el hebreo original. Entonces, es un agregado en la versión inglesa. ¿Okay? Entonces, algo muy, muy interesante, me llamó mucho la atención. Pero su interpretación del versículo 7 es algo difícil. Yo no me atrevo realmente a ponerle una interpretación propia, porque eso sería una interpretación propia. Tendría que estudiar mucho más ese versículo 7. Bien, continuamos. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David no está diciendo que es sin pecado, como ya lo mencioné, sino que es inocente de estos cargos específicos. Y él está diciendo, no, Señor, tú júzgame y verás que Señor, yo soy una persona de integridad. Verás, Señor, que yo soy inocente de estos cargos. Versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Este también es parte de la oración que nosotros debemos de llevar a cabo. Nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios que Él venga y que traiga su furor y su ira en contra de los inicuos y que establezca al justo. ¿De eso de qué está hablando entonces? Eso está hablando del reino milenial. Señor, elimina por favor a todos los inicuos, termina con todo el pecado, mátalos a todos y establece al justo, al que es salvo. Pues sabemos que eso es profético, porque eso nunca va a suceder sino hasta que Cristo venga. Cristo va a venir como juez justo, perfecto, soberano, y va a juzgar a las naciones, y va a tomar a ese hombre de pecado, va a tomar a ese león rugiente y lo va a encadenar durante ese tiempo de 1000 años. Esa es la petición que está haciendo David. Esa debe de ser nuestra petición, pero nuestra petición es para su segunda venida. Señor, ven pronto. Y hay un galardón para los que aman la segunda venida de Cristo. Y debemos de estar orando de esa forma. Señor, por favor, ven pronto. Porque sabemos que cuando Él venga, se cumplirá el versículo 8. Perdón, el versículo 9.
La maldad va a terminar cuando Cristo venga, va a perecer la maldad y establecerá al justo el reino milenial. Por lo tanto, nuestra oración de la Iglesia Nuevo Testamentaria es: Cristo Jesús, ven pronto. Versículo 10. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es mi escudo. 11. Bueno, y recuerden, hay muchos lugares en Salmos y en otras porciones de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que hablan de Dios como mi protector, mi escudo, ¿sí? Entonces, Él es quien me protege en este mundo. Él ciertamente es mi escudo. Y volvemos a repetir, es la petición de protección sobre el inicuo, los inicuos, el hombre de pecado, Satanás. Continuamos. 11, vamos a avanzar. 11 y 12 y hasta el 13 vamos a leer. Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días. Esto es muy interesante. En otras palabras, Dios está airado constantemente las 24 horas del día. Recuerden que Dios, y lo hemos mencionado muchas veces aquí en la iglesia, Dios es distinto a nosotros. Él tiene, ¿cómo se llama eso cuando los celulares y las computadoras puedes hacer múltiples cosas, multitask? ¿Cómo se llama? Multitarea. Ok. Bueno, entonces Dios es multiemocional. En otras palabras, nosotros cuando estamos enojados solamente podemos estar enojados. No me puedo sentir feliz y enojado al mismo tiempo. O no puedo estar feliz y triste al mismo tiempo. Mis emociones como ser humano es una emoción a la vez. No puedo ser multiemocional al mismo tiempo. Pero Dios sí. Entonces su enojo es diario y constante en contra del inicuo. Dios está airado contra el impío todos los días, porque hay pecado constante todos los días. Pero Él se alegra con los santos. Él se alegra con un hermano que está realmente caminando con Él. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Dios pueda estar enojado las 24 horas y feliz con los hermanos que caminan con Él las 24 horas al día? Bueno, porque Él es Dios. Y Él puede tener múltiples emociones al mismo tiempo. Algo distinto que el ser humano. Él es Dios. Bien, pero como podemos ver en el versículo 11, dice que Él es un juez justo. Y Él, por su justicia, un día en el futuro, al terminar los 7 años de tribulación, juzgará al inicuo. Y posteriormente, después de los 1000 años, Él volverá a juzgar a las naciones. Y entraremos en el tiempo de la eternidad. Estamos hablando de cielos nuevos y tierras nuevas y la nueva Jerusalén, etc. Entonces sus juicios tienen que ser tan perfectos, y lo van a hacer, que nos van a llevar a una eternidad perfecta. Sin un juicio perfecto no puede haber una eternidad perfecta. Su juicio es perfecto. 12 y 13. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Este es el castigo, el juicio. Asimismo ha preparado armas de muerte, van a morir, y ha labrado saetas ardientes. Todo esto lo podemos incorporar a lo que sucederá durante los 7 años de tribulación. Ellos dice la Biblia que durante los 7 años de tribulación van a tener juicios, porque recuerden, los 7 años de tribulación en efecto sí es un tiempo de juicio. No es el juicio final, pero sí es tiempo de juicio, y ellos van a arder. Ellos van a morir por medio de pestes, por medio de hambres, por medio de guerra, a causa de espada, por terremotos, por un montón de cosas que van a acontecer durante esos años.
Dios está armando, Dios está preparado ya para traer ese juicio y retribución desde los primeros 7 años hasta su juicio al final de los 7 años, y finalmente el juicio perfecto 1000 años después en el juicio del gran trono blanco, el cual culminará con todo juicio. (14-16). Aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. En otras palabras, es por culpa de ellos mismos, es a causa de su propio pecado. Ellos mismos se lo buscaron. Algunas personas dicen, no, ¿cómo es que mi Señor Dios, Cristo Jesús, Él es tan precioso, Él es puro amor? Y lo he dicho aquí en la iglesia de forma de burla, pero realmente es cierto. Muchas personas piensan que Dios es nada más amor y bombones y color rosita y unicornios y arcoíris y todo muy bonito. Recuerden, sí, Dios es amor absolutamente todo el tiempo, pero también Él es ira y Él es juicio y Él es justo, y Él en su juicio perfecto, Él va a terminar todo, pero ellos van a morir por lo que ellos han hecho. Es culpa de ellos, no es culpa de Dios que ellos van a morir. Ellos mismos cavaron su propia tumba. ¿Por qué? Porque han rechazado a Cristo como su único y propio Salvador. No han sido salvos por Él, no han querido cambiar. Quieren mantenerse en sus pecados y a causa de eso tendrán ese juicio. Dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Versículo 17, esto es tremendo. Versículo 17, termina todo esto el salmista diciendo, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Qué preciosa forma de terminar. Él dice, lo voy a alabar porque Él es justo, porque Él es juez y porque Él le va a dar fin a todo el pecado. Así de grande es Dios. Nosotros no podemos acabar con el pecado del mundo. Solamente hay un solo individuo que pueda acabar con el pecado del mundo, ese es Dios, y va a acabar con el pecado por medio de un juicio, de varios juicios. Básicamente, David está dando gracias a Dios porque Él es el verdugo del pecado. Si lo pensamos de esa manera, es nada más, vemos la grandeza de Dios. Nadie ha podido eliminar el pecado. En este cuerpo, ningún ser humano jamás han podido erradicar el pecado. Porque el pecado solo puede ser erradicado por medio de un juicio justo, perfecto, que solamente Dios puede traer. Y para hacerles todavía más exactos, ese juicio es traído por el Hijo, es decir, Jesucristo. Es tan perfecto y tan soberano y tan exacto su juicio, y Él es el único que lo puede hacer, que Él es el verdugo del pecado. David entendió esto y le alabó por su justicia perfecta. Como cristianos, esta es la misma adoración y alabanza que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque imagínense, yo no me imagino, no puedo imaginarme una vida sin pecado, un mundo sin pecado. Quiero pensar en un mundo sin pecado, pero es imposible. Veo todas las cosas horribles que están pasando en este mundo. Es feo y no lo quiero ver. Y seguramente si usted es creyente, usted tampoco quiere verlo ya. Ya está cansado de lo que está pasando en el mundo. Pero déjeme decirle que hay alguien más grande que este mundo y alguien más grande que ese Cus.
Alguien más grande que ese es Satanás. Esa es la persona de Cristo Jesús. Y Él va a ponerle fin. Él es el verdugo del pecado. Un día Él reinará perfectamente, soberanamente, y en la eternidad, después de los 1000 años, todo va a ser perfecto, gracias a Él, a su justicia. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de la vida de David, y que hayan también entendido un poco más acerca de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien erradica, quita el pecado, no cubre el pecado, quita el pecado del mundo. Gracias a Dios por su soberanía y por su justicia. Vamos a orar. Señor Dios Padre, le damos gracias por su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que este mensaje haya sido de bendición para nuestros hermanos que están aquí reunidos, Señor, y que las oraciones, las peticiones que se van a levantar en unos momentos, Señor, sean también, Señor, de bendición para aquellos que estamos orando, para sus enfermedades, sus angustias, sus tristezas, su correr del pecado, Señor, su santidad, el problema de Satanás, el león rugiente, Señor. Señor, te pedimos que nuestras oraciones realmente sean de acuerdo a su voluntad, nuestras peticiones, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, y ayúdanos, Señor, a siempre alabarle, buscando, Señor, su segunda venida con amor. Venga, Señor Jesús, venga pronto. También, Señor, le damos gracias porque queremos que usted venga pronto para que le ponga fin a esta situación del pecado mundial. Gracias, Señor, porque usted es el juez justo, quien terminará con todo esto un día en el futuro. Gracias le damos por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Dios los bendice.